El Nahual de la Loma. Crecí en un pequeño pueblo en las montañas de México, un lugar donde las historias de brujas y nahuales no eran cuentos, sino advertencias. Y yo nunca creí en ellas, hasta esa noche. Mi casa estaba en las afueras, cerca del monte. Desde niño, mi abuela me decía que, al caer el sol, nunca debía salir solo. Hay cosas que caminan de noche, cosas que no deben verse, me decía. Pero con los años dejé de hacerle caso. Una noche de octubre, cuando la luna estaba llena y el aire olía a tierra húmeda, me quedé tarde en la cantina del pueblo. Caminaba de regreso por el sendero empedrado, con la brisa fría rozándome la cara, cuando escuché algo entre los matorrales. Un susurro, un gruñido bajo. Me detuve. No era un coyote, ni un perro. Era algo más profundo, algo que parecía reírse. Me giré, esperando ver a algún borracho del pueblo, pero no había nadie, solo el monte, oscuro y espeso. Seguí caminando, acelerando el paso, sintiendo cómo la piel de mi cuello se erizaba, pero entonces lo escuché de nuevo, más cerca. Corrí. El sonido de mis botas golpeando la tierra retumbaba en mis oídos, pero debajo de eso podía escuchar otra cosa, algo corriendo detrás de mí, algo grande, pesado, con una respiración que no era humana. Cuando por fin vi mi casa, ya no pensé en nada más. Me lancé contra la puerta, cerrándola con seguro, jadeando, y entonces lo vi, a través de la ventana. 2 ojos rojos brillaban desde el monte. Eran enormes, inhumanos. Me observaban con una inteligencia retorcida. El cuerpo era una mezcla de hombre y bestia. Parecía un perro, pero demasiado alto, con extremidades largas y torcidas. Su hocico se curvaba en una sonrisa imposible, revelando dientes afilados y amarillentos. El nahual. Sentí un frío en el estómago. Mi abuela tenía razón, pero lo peor fue lo que hizo después. Se puso de pie, lentamente, sobre sus patas traseras hasta alcanzar la altura de un hombre, y en un susurro bajo, con una voz que me heló la sangre, habló. «Sé quién eres». Mi sangre se congeló. No dormí esa noche. Me quedé en el suelo, abrazando un machete, rezando en susurros hasta que los primeros rayos del sol iluminaron mi puerta. Cuando por fin reuní valor para asomarme, ya no había nada. Pero desde entonces, cada noche, antes de dormir, escucho un susurro entre los árboles, riendo, esperando. La bestia del Cerro Maldito. Viví toda mi vida en un pequeño pueblo escondido entre las montañas de México, donde el tiempo parecía haberse detenido. Las casas eran de adobe, las calles de piedra y las noches. Las noches siempre estaban llenas de susurros. Desde niños nos advertían que nunca subiéramos al Cerro Maldito después del anochecer. Decían que una bestia caminaba entre los árboles, un ser que no era completamente humano ni animal, un alma en pena, un nahual corrompido. Nunca creí en esas historias, hasta aquella noche. Era diciembre y el viento helado azotaba las casas. Yo había salido a buscar leña antes de que la oscuridad cayera por completo, pero me retrasé. Para cuando emprendí el camino de regreso, el sol se había extinguido, dejando solo la luna pálida y el sonido del viento entre los matorrales. Caminaba deprisa cuando algo rompió el silencio, un aullido. No era de lobo ni de coyote. Era un sonido largo, gutural, como si algo grande estuviera anunciando su presencia. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aceleré el paso. Pero entonces, entre los árboles lo vi. Una sombra, enorme, con brazos y piernas desproporcionados. Su espalda era arqueada, cubierta de un pelaje oscuro y sucio. Sus ojos eran 2 brasas encendidas en la noche. No camina como un hombre, no se movía como un animal. Era algo diferente. Me quedé paralizado. No podía moverme. Y entonces la bestia giró la cabeza, como si hubiera sentido mi presencia. No tenía boca, hasta que sonrió. Unas fauces enormes, llenas de dientes filosos, se abrieron de lado a lado, demasiado grandes para su rostro. La criatura dio un paso hacia mí.
El crujido de sus huesos al moverse fue lo que me hizo reaccionar. Corrí como nunca en mi vida. Podía escuchar su respiración detrás de mí, pesada, ansiosa. El camino de tierra se sentía eterno. Las sombras de los árboles parecían alargarse para atraparme. Tropecé, caí de rodillas y cuando alcé la vista, estaba allí, a menos de 3 metros. Se inclinó hacia mí como disfrutando de mi terror. Pero entonces, las campanas del pueblo sonaron. El primer tañido retumbó en la montaña como un trueno y la criatura soltó un gruñido. El segundo tañido la hizo retroceder y para cuando sonó el tercero, desapareció entre los árboles. Me levanté temblando y corrí al pueblo sin mirar atrás. Nunca le conté a nadie lo que vi esa noche. Pero desde entonces, cuando el viento sopla fuerte en la madrugada, si prestas atención, puedes escuchar una respiración pesada entre los árboles. Y si miras lo suficientemente tiempo, podrías ver 2 ojos brillando en la oscuridad. La sombra en el techo. Crecí en un pueblo remoto de México, un lugar donde las noches eran más oscuras que en cualquier otro sitio, y las historias de espanto se contaban como si fueran anécdotas de la vida diaria. Pero nada me preparó para lo que viví cuando tenía 16 años. Vivía con mis abuelos en una casa de adobe, con techos de teja y ventanas pequeñas. Nuestra casa estaba al final del pueblo, justo donde empezaban los cerros y los caminos polvorientos que llevaban al monte. Aquella noche, mi abuelo me mandó a cerrar la puerta del gallinero. La luna estaba alta y el viento frío movía las ramas de los árboles, haciendo que parecieran figuras encorvadas en la oscuridad. Caminé rápido, sintiendo un peso extraño en el aire, como si algo me observara desde la distancia. Cerré la puerta de las gallinas. Me di la vuelta y fue ahí cuando lo vi. En el techo de la casa había algo grande. Era una sombra, una figura humanoide con extremidades largas y delgadas. No tenía rostro, pero sí ojos. 2 ojos blancos que brillaban en la oscuridad. Me quedé congelado. Esa cosa empezó a moverse, lentamente, gateando por el techo como si no tuviera peso. Sus dedos largos se arrastraban por las tejas con un sonido seco y hueco. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. La sombra se inclinó, como si me estuviera observando, y luego habló. No con una voz normal, sino con un murmullo rasposo, como el sonido del viento entre las grietas de una casa vieja. Te veo, te veo, te veo. Mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Corrí hacia la casa. Sentí que la sombra se deslizaba atrás de mí, como si se arrastrara por el aire. Apenas crucé la puerta, mi abuela la cerró de golpe. No mires afuera, susurró, con los ojos llenos de miedo. Desde dentro, escuchamos cómo algo golpeaba el techo. Toc, toc, toc. Cada golpe hacía crujir la madera, como si esa cosa intentara entrar. Mi abuelo tomó una vela y empezó a rezar en voz alta. El aire dentro de la casa se sintió más denso, más pesado, y el golpeteo en el techo se volvió más insistente. Y entonces, de repente, silencio. Nadie durmió esa noche. A la mañana siguiente, encontramos las tejas rotas y marcas de garras en la madera. Nunca hablamos de ello. Nunca mencionamos la sombra, pero cada noche, antes de dormir, mi abuela colocaba una vela encendida en la ventana, y a veces, muy tarde en la madrugada, podía escuchar susurros en el techo.